Bienvenidos a Conversaciones con la Universidad. Con ustedes, su presentador, Luis Pulido Ritter. Buenos días. En la quinta edición del programa Conversaciones con la Universidad, que es un programa que promueve la libertad de ideas y la crítica en la vida universitaria de Panamá, tenemos el gusto, el placer de invitar a Pavel Grushko, que es poeta, dramaturgo, ensayista, hispanista y traductor de poesía y prosa de las letras de España y América Latina, Inglaterra y Estados Unidos. Es miembro de la Unión de Escritores de Moscú. Como poeta es galardonado con la medalla de oro en el concurso Alberico Sala, Italia, en 1994. Ha sido jurado del premio Ricardo Miró en Panamá y Casa de las Américas en Cuba. También tenemos la presencia de Eduardo Hurtado Montalvo, poeta, editor y ensayista. Fue jefe de redacción de la revista Vuelta en México y editor en jefe de la revista Jornada Semanal, igualmente de México. En 2005 obtuvo el Premio Nacional de Poesía Carlos Pellicet. En 2008 asistió a la entrega del Premio Cervantes de Literatura para presentar una conferencia en torno al poeta argentino Joan Gelman. Ha sido autor de 9 libros de poesía. Y antes de comenzar con nuestra entrevista, quisiera hacer énfasis que la razón de esta reunión de conversaciones con la universidad es basado en la edición de este libro, Poesía de Panamá, ¿verdad? Una traducción rusa panameña. Y me gustaría precisamente comenzar con el doctor o con nuestro invitado de hoy, Pavel. ¿Cómo llegó a la poesía panameña, estimado? Bien. Primeramente yo quiero pedir perdón si les va a parecer que no hablo en su idioma, sino en una jerga en castellano, porque no es mi idioma. Mi idioma preferido es el ruso, ¿no? Yo dije una vez que uno de los nombres del Dios es casualidad. Se nos ocurre algo por algo, y este algo por algo fue que Irina Nenchonok Ardila, aquí presente, un día me llamó porque Pedro Correa Vázquez, un poeta muy valioso de las letras de Panamá, estudiaba en Moscú en el Instituto Literario Máximo Gorki. Yo fui profesor de ese instituto y nos vimos a menudo en Moscú. Entonces él publicó algunos poemas míos en sus versiones en Panamá. Irina me buscó, llamó una vez por teléfono, se estableció el contacto muy bueno y creativo entre nosotros, y un día me invitaron para ser el jurado internacional del Premio Miró. Fue en el año 2. Usted comprende que cuando tú eres un jurado internacional te mandan un barco con los manuscritos bajo seudónimos que hay que leer, ojear. Hay mucha cosa mala, grafómana, se puede decir. Sí, sí. Un falso patriotismo consigo, pero poco a poco aparecían textos válidos, a mi entender, muy buenos, líricos, donde hasta el patriotismo no está expresado por los consignos, pero por el amor a la patria chica, a la infancia, también es patriotismo, ¿no? Paisajes, gente. Y pienso que yo leí durante los últimos 15 años los poemas de unos 200 poetas de Panamá. ¿Quién va a decirme por qué tantos poetas en un país tan pequeño? Yo contestaré que así es. Hay muchos poetas. En Rusia también, enorme cantidad de poetas. Y en Boston, donde yo de vez en cuando vivo,
hay muchísimos poetas. Cada uno que pierde su profesión en su vejez piensa, ¿qué voy a hacer? Yo puedo escribir. Escriben poesía. Claro. Pero recopilar algo para una antología es una cosa difícil. Yo, por ejemplo, ayer en la feria dije que a lo mejor alguien va a decir, ¿por qué no incluyeron mis poemas? ¿O para qué tú escogiste esos poemas? Tengo poemas mejores que yo escribí después de que tú leíste, ¿no? Yo contesto, sí, yo soy culpable por todas esas faltas, errores, ¿no? Es decir, usted asume sus pecados del libro. Sí. Completamente. Sí, por supuesto. Pero yo pienso que esta empresa, esta hazaña, es la primera. Van a aparecer otros poetas, otros traductores que hagan su antología. Aquí tengo que decir que cada antología debe ser personal. Es mi personal antología, según mis gustos, mi modo de ver el mundo, la poesía. Otro va a ser una antología completamente distinta. Yo a mis estudiantes en el Instituto Literario siempre digo que ustedes tienen que hacer sus antologías de sus gustos. Es decir, quiero aprovechar precisamente también la presencia aquí de nuestro colega y creador mexicano. Cuando usted ve esta antología, exactamente, cuando usted ve esta antología de poesía panameña, ¿no? Porque siempre en el extranjero, por ejemplo en Europa, vemos antología de poesía mexicana, argentina, brasileña, cubana, Panamá, por ejemplo. ¿Cómo usted ve esta antología cuando la tiene en sus manos? Bueno, yo tenía algún conocimiento también ya de la poesía panameña antes de conocer esta antología, por razones similares. Había sido invitado ya en un par de ocasiones a ser jurado en el premio Ricardo Miró, de manera que no me sorprendió del todo. Lo que sí me sorprendió, y esto quiere ser un elogio para mi amigo Pavel Grushko y desde luego para Irina Ardila, que es coautora de esta antología, me sorprendió que nunca me gustó tanto la poesía panameña como ahora que la leí en una antología, lo cual habla de que la muestra que presenta Pavel, que la selección que hicieron entre Pavel e Irina, es de la mayor calidad. No es fácil intentar un panorama de la poesía panameña, mucho menos uno tan amplio como el que dan estos autores. Abarca desde el modernismo en Panamá, siglo XIX, hasta poetas nacidos, escandalosamente jóvenes, nacidos en los años 80, es decir, es un panorama amplísimo. Yo dudo que con esta calidad existiera ya en Panamá una muestra tan completa de la lírica de este país, lo dudo. Y tiene el plus, es decir, no solo cumple con la función de dar, desde mi punto de vista, uno de los primeros panoramas y de los más completos de la poesía panameña. Tiene el plus de que ofrece la oportunidad a los lectores que hablan ruso de poder conocer esa poesía. Es doble virtud. Es decir, Yo quiero añadir que esta antología es primeramente para el lector ruso. Y si me preguntan por qué, la mitad de este libro está dedicado a la poesía, a los originales. Yo diría que bien, alguien en Rusia que va a interesarse de esta poesía puede leerlo en original. Yo no quería poner paralelamente al lado
de un texto panameño, la traducción rusa. ¿Por qué? Porque la traducción es una cosa más extraña y difícil que piensan ahora algunos que piensan que traducir poesía es traducir palabra por palabra. No se traduce palabra. La palabra por palabra se usa cuando es un texto técnico, fórmulas, cifras, no hay dificultades, pero en poesía, imagínense. Por ejemplo, Lorca, por el cielo va la luna con un niño de la mano. Un investigador dice que cada español ve un sencillo paisaje del cielo, que a la luna se apegó una pequeña nube, ¿no? Mejor no saber esas cosas. Claro. Pero cuando sabes, tienes que hacer algo. Se traducen imágenes por imágenes, conceptos por conceptos. Si publicar al lado dos textos, algunos pueden decir, no, aquí hay una palabra mar y tú traduces como océano. Claro. Entonces, que ojeen y ven los originales que están en otra parte. Claro, es decir, el oficio de traductor. Perdón. No, está muy bien. Y ahí quiero hacer énfasis en el oficio de traductor que se encarga de una antología, está precisamente en la libertad, ¿verdad? Quien hace la antología de escoger, seleccionar, esa es la libertad que tiene cada... Y tiene allí también sus propias consideraciones estéticas que creo que podemos respetar, pero además también discutir. A mí personalmente me llamó mucho esta antología, porque efectivamente en Panamá tenemos muchas antologías realizadas por panameños, y hace poco quiero recordar también al público que también es un caso muy sui generis en Panamá también, que se hizo una antología de los poetas bilingües panameños, que escriben tanto en inglés como en español, ¿verdad? Y se llama la antología, ¿no? Sí, correcto. Lo que quiero decir es que hay todo un movimiento muy interesante, renovación, de descubrimiento de la poesía panameña, y por eso saludamos con mucho interés, con mucho cariño y respeto ese trabajo que usted le ha dedicado a Panamá y a los poetas panameños. Aquí quiero aprovechar en este punto la presencia de 3 poetas, ¿verdad?, que hemos invitado a nuestra mesa redonda, a nuestro conversatorio, Conversaciones con la Universidad. Tenemos a Ela Urriora, que es poeta, acaba, creo yo, de ganar recientemente el Premio Nacional de Poesía Ricardo Miró. Tenemos a Javier Romero, poeta y dramaturgo, ¿verdad? También muy interesado e interesante en la promoción de las letras del país, y a Consuelo Temas, una conocida ya de muchos años, ¿verdad? Muchísimos años, poeta y ensayista y música panameña. Si vemos esta presencia de ellos dos, ¿qué preguntas ustedes les harían en relación con esta antología? Consuelo, ¿qué nos podrías comentar? ¿Cómo tú ves este trabajo? ¿Qué podrías preguntar en este sentido? Traducir es un trabajo muy complejo, o sea, la persona que hace traducción tiene que tener saber de lexicografía, de fonética, de semiótica, pero traducir poesía todavía me parece más complicado, porque tiene que ver con la cultura, con lo simbólico. ¿Es absolutamente necesario o una condición para traducir poetas que el traductor sea poeta? Yo creo que sería bueno que cada poeta sea un traductor ideal. Ideal significa que debe sentir como algo muy importante 2 idiomas, idioma del cual traduce y su idioma natal. Pero lo segundo es no esperar encargos de las editoriales. Yo hablo de un traductor ideal, sino quien busca un trabajo que él quiera hacer. Él leyó un libro y quiere llamar a su amigo o amiga diciendo, mire, hoy por la noche leí un libro fantástico, pero para que ella o él sepan de qué se trata, él debe traducirlo. Es la función social, traducir para tus compatriotas. Entonces, claro que un traductor ideal debe no solamente manejar bien dos idiomas, sino hacer lo que él quiere. Y quiero decir que nadie nos encargó de hacer esta antología, que primeramente iniciamos con Irina a hacerlo, pero
muchísimas gracias al INAC. Bueno, Y yo perfecto. dije hace poco que una poetisa centroamericana se me acercó diciendo si en su país es posible hacer una antología así. Yo dije con plena seguridad que sí, si ellos tienen un ENAC parecido al panameño. Ok, perfecto. No es lógico, es que fue muy importante el apoyo de esta institución. Muy bien, sí. El poeta habla misterios, Sí. la poesía equivale a hablar misterios. Imagínense ustedes la responsabilidad del traductor, tener que traducir un habla de misterios. Tiene que conocerlos de alguna forma. Esto en un intento por responder a tu pregunta. Desde luego, casi solo un poeta puede traducir bien a otro poeta. Desde luego, cualquiera puede intentarlo, no cualquiera al final lo consigue. Y respecto también al tema de la traducción, que es muy amplio, me gustaría decir que en literatura en general y en poesía muy específicamente, todo es traducción. La primera es traducir el habla del universo. José Martí, el gran poeta cubano, decía, el universo habla mejor que el hombre. Sí, ahí está, digamos, el habla primordial. ¿Qué hace el poeta? Un poco traducir ese lenguaje primordial. Enseguida, una vez que el poeta escribió su poema, a partir de una traducción llega el lector. El lector es otro traductor, un recreador, que no hace sino eso, reinventar el poema. Por eso es que cada poema es absolutamente distinto en cada lector. Perfecto. El poema, el poeta lo reinventa, lo recrea. Y después de todo eso aparece la posibilidad y la necesidad de la figura del traductor. Es decir, alguien que no conoce la poesía rusa se entera de que existe un señor Evtushenko, un señor Mayakovsky, y dice, pero yo quiero conocerlo, no tengo posibilidad de llegar a esa lengua. O, de otra forma, algún admirador que habla la lengua de Evtushenko, de Mayakovsky, dice, esto tiene que conocerse en español, y dice, hay que ponerlo, hay que verterlo a esa otra lengua. Hay que traducirlo. Hay que traducirlo. Exactamente. Javier. Bueno, yo tengo dos preguntas. Voy a tratar de sintetizarla en una sola. Bueno, creo que es interesante el hecho de una antología tan abarcadora. Entiendo que comienzas con los poetas de inicios de la República hasta la poesía más actual. Y me llamó mucho la atención, creo mucho en lo que dijiste de que uno tiene su antología personal, porque de hecho creo que uno vuelve siempre a los libros con los que uno más se identifica y a los autores con los que uno establece una empatía, ya sea estilística, por experiencias. Entonces me gustaría saber, ahora que tienes un panorama tan completo de la poesía panameña y que expresas que tu antología es una antología personal que tiene que ver con tus gustos particulares en poesía, y para enriquecimiento también de los que estamos acá, ¿cuál es el periodo de la poesía panameña con el que más te identificas y cuáles son las características de ese periodo? ¿Qué es lo que te lleva a identificarte? Porque imagino que habrá un periodo con el que estableces una mayor empatía. Bien, todos los periodos me gustan. Un investigador ruso dijo que no hay poetas buenos y malos, hay textos buenos o malos. Un poeta a quien no conocen puede producir un texto que entra en todas las antologías. Como un poeta inglés, él escribió un poema sobre los soldados que están bañándose en el río, recordando a un grabado de un pintor italiano, y esta única obra entra en todas las antologías de
de la poesía inglesa. Yo escogí textos. Además, yo soy extranjero en este caso. Y a lo mejor lo veo no como ven ustedes, pero de repente me gusta un texto. Por distintas razones. Porque expresa el modo de ver lo nacional y no es patrioterismo, como decía Julio Cortázar, sino patriotismo. Yo ya dije, no expresado por medio de las consignas, sino por medio de textos muy buenos, ¿no? Otra cosa es por su erotismo. A lo mejor yo no soy viejo verde, pero me gusta lo que es amor a la mujer, la belleza de un cuerpo femenino. Y hay textos por excelencia dedicados a la mujer panameña, ¿no? Las escogí también. Pero también algunas cosas por su forma, por cómo están escritos, por el momento social, temas del canal. Yo no quería sacar muchos textos dedicados al canal, pero existe ese tema también. Y los jóvenes me encantan los jóvenes aquí presentes. Chao, Ela, Uriola y Santim, poetisa, y algunos otros de la última generación. Entonces, poco a poco se componía ese libro. Pero quiero decirles que yo hice esta antología con mis manos. Me gusta hacer los libros porque yo no quiero entrar en discusión con un diseñador de libro. Esto me gusta, él va a decir, no, así no se hace. Sencillamente es mi libro, en este caso, ¿no? Entonces había que componer de tal modo para que sean armónicas 2 páginas. No sé cómo es el término. En ruso se dice разворот. Armonía en cada página, sí. Desenvoltura. Desenvoltura, exactamente. Sí, para que cada desenvoltura tenga una armonía, ¿no? Ese es Chao, ¿no? En ruso. Aquí tenemos a la poetisa Lucy Chao, a la poeta Lucy Chao, con hoy. Gracias. Sí, él está ahí. Cuando había un espacio vacío, yo tengo varios álbumes, algunos me mandó Irina de la pintura panameña, entonces es cerámica indígena, ¿no? Entonces, entre escoger cosas que me gustaron, la necesidad de componerlo, porque, por ejemplo, claro que Sinan, Miró tienen, digamos, 5 páginas, pero algunos tienen 1 página o 2. Entonces, había que tener eso en cuenta. También, según las leyes tipográficas, una foto debe mirar no fuera de la página, sino al centro. Y que me perdonen esos poetas, ya veré algunas fotos. Sí, bien, perfecto. Muchas gracias. Ya hemos llegado al término de nuestro primer bloque. En el segundo bloque, por favor, vamos a seguir con... Proceso de admisión 2016.
Fase 1. Inscripción al proceso de admisión y entrega de documentos del 1 de julio al 30 de octubre de 2015. Pasos para la inscripción vía web. Paso 1. Entrega de documentos. Debes dirigirte a la oficina de admisión de la facultad elegida como primera opción y entregar 2 certificados de 10º y 11º grado, 3 fotos tamaño carnet, 2 copias de cédula o certificado de nacimiento. Paso 2. Entrevista con el psicólogo. Debes dirigirte a la oficina del psicólogo o psicóloga de tu primera opción para recibir instrucciones. Paso 3. Pago de inscripción. Debes pagar 30 balboas de inscripción en la caja de la facultad con autorización del coordinador de admisión. Paso 4. Inscripción en la página web. Entra a la página web de la Universidad de Panamá, www.up.ac.pa, y haz clic en fase de admisión. Coloca tu número de inscripción dado por el cajero. Selecciona la facultad, centro regional, extensión o anexo donde hiciste el pago de tu inscripción y luego completa el formulario de admisión. Paso 5. Ingresa tu correo electrónico. Digite su cuenta de correo electrónico personal donde pueda recibir información importante que le enviará a la universidad. Paso 6. Entrega de documentos y retiro del boletín informativo o temario. Imprimir y entregar en las oficinas de admisión de la facultad, centro regional o extensión docente una copia del calendario de aplicación de sus pruebas, 2 copias de recibo de pago, retirar el boletín informativo e instructivo o temario para las pruebas del área científica, la Facultad de Derecho o Facultad de Administración Pública. Fase 2. Aplicación de pruebas. Del 1 de julio al 30 de octubre de 2015. Paso 1. Aplicación de pruebas. Capacidades académicas. Sábado 14 de noviembre de 2015. Paso 2. Aplicación de pruebas. Conocimientos generales. Sábado 21 de noviembre de 2015. Fase 3. Entrega de resultados. Del 7 al 11 de diciembre de 2015. Universidad de Panamá. Universidad 100% acreditada. Bienvenidos nuevamente a Conversaciones con la Universidad en su segundo bloque. Y quisiera comenzar con Ela Urriola. En este segundo bloque, ¿qué observación, qué comentarios, qué preguntas tendrías tú hoy para nuestros invitados? Buenas. Poeta Hurtado, poética amorosa o universos personales, identidad o el quehacer comprometido, ¿qué germina en la joven poesía mexicana hoy? Bueno, mira, los temas, los asuntos de la poesía, lo decía ya Borges, son y han sido siempre los mismos. Y desde luego entre ellos el asunto amoroso y el de la identidad, el de la búsqueda del yo o de los yoes en nuestro tiempo, de los diferentes yos que nos habitan, han estado ahí siempre. ¿Cuál es la diferencia entonces? ¿Para qué habría necesidad de tantos poetas y tanta poesía si al final del día se está hablando de lo mismo? La diferencia es lo que cada poeta dice de manera personal, según la experiencia en su tiempo y según su experiencia personal en la vida de esas cosas de siempre. Eso es lo que hacen los estilos al final del día. La poesía de los jóvenes mexicanos obviamente responde a la condición de su tiempo y como sabemos, vivimos un tiempo en donde el tema de los valores no es que se hayan disuelto, como algunos gritan, o se hayan perdido, es que han mudado completamente, y no solamente es que han mudado, sino que siguen mudando de manera permanente y cotidiana. Estamos ante la necesidad
de la construcción de una nueva ética, que además sea una ética que responda a las necesidades imperiosas de un mundo completamente cambiante. Este hecho, el del que el mundo mismo sea tan cambiante, el de que las ideas cambien de rostro, transformen su apariencia cada día, nos lleva también a la necesidad de una poesía fragmentaria, es decir, ante una realidad polarizada, fragmentada, ante una realidad que ha perdido la idea de centro, pues solo una poesía con características similares puede responder. De ahí el hecho de que nos enfrentemos ahora como lectores a una poesía de los jóvenes que se nos presenta como atomizada, como estallada. Hay que partir de esta idea para entenderla. Perfecto, ahí me gustaría conectar con los estudiantes jóvenes, ¿verdad? Del Fermín Nodó, que los tenemos aquí. Lo hemos invitado a conversaciones con la universidad y seguramente ustedes como jóvenes tienen alguna pregunta que hacerle a nuestros invitados de hoy. ¿Quiénes de allí tienen alguna pregunta, a ver, que han preparado ya hoy, a ver, sobre los jóvenes? A ver, ahí viene uno. ¿Se puede levantar, por favor? Bueno, primero que todo es para saber qué podemos hacer los jóvenes para que no se vaya perdiendo el amor por la literatura en nuestro país. Repite, por favor. Claro. ¿Qué podemos hacer los jóvenes para que no se vaya perdiendo el amor por la literatura en nuestro país? Primeramente hay que publicar más poesía. No hay que ver a la poesía como algo que solamente embellece el mundo, pero es una cosa condensada de experiencia de la nación en pocas palabras. Un poeta puede explicar su tiempo más que a los politólogos, los cronistas y otra gente. Pero hay que comprender qué poesía de veras expresa esto, ¿no? Pero hay que publicar y publicar poesía. Por la televisión que se ocupa de la propaganda, por la radio, no como una cosa que embellece, como yo dije, pero como una información estética y ética de la nación en ese tiempo. Yo no sé si yo me explico. No sé, porque uno escribe una poesía cuando quiere escribirlo y no hay que sentarse y escribir poesía. Y no todos son los poetas, ¿no? Yo diría que hay muchas responsabilidades involucradas en esta posibilidad de que los jóvenes lean poesía. Desde luego lo personal, hay que buscarla, hay que ir a los libros, hay que interesarse en ellos, hay que leerla. Pero también del Estado, que debe buscar la forma de que la literatura de Hispanoamérica y del mundo llegue a Panamá. Vi tristemente en una feria del libro tan grande como la que se monta en Panamá, una gran ausencia de poesía y sobre todo de los poetas de hoy. Y además de los poetas vecinos, de los poetas colombianos, de los poetas mexicanos, de los poetas nicaragüenses. Esto es increíble y no puede suceder. No se puede convertir una feria del libro en un lugar de comercio, como creo que se ha convertido. Es decir, noto claramente que traen lo vendible o lo que supone la gente del mercado editorial que se va a vender. Eso es un crimen. Esta es una obligación del Estado, que creo que participa en la organización de esta feria, pero también de las empresas privadas, de las editoriales mismas. Vamos bien, Eduardo. Eso es lo que queremos aquí escuchar en la Universidad de Panamá. Posiciones críticas con lo que está ocurriendo en este país. ¿Tienen alguna otra pregunta? Algunos, los estudiantes aquí del Fermín Nodó, para nuestros invitados de hoy. Sí. Ok, muy buenos días primero que nada. En verdad, antes de hacer mi pregunta, quiero expresar mi gran respeto
y valor por aquello que ustedes hacen, ya que prácticamente yo quiero seguir ese mismo camino. Así que, bueno, mi pregunta es, si más que nada en Hispanoamérica, durante el siglo XIX, los temas impactantes eran la liberación, la soberanía de nuestras tierras, de las naciones, y durante la segunda mitad del siglo XX, más que nada aquí en Panamá, era la liberación de nuestro sentir, nuestra identidad ante, y disculpen si llega a ser insultante, ¿no?, ante el poderío norteamericano que erradicado aquí en Panamá. Todos estos temas eran impactantes, eran fuertes, eran temas que se podían desempeñar, pero actualmente también hay que ver que la escasez de aquellos lectores tiene que ver algo con, más bien, cuáles serían los temas de actualidad. ¿Qué temas podemos tomar nosotros ahora mismo que puedan llegar a impactar a más que nada los lectores hispanoamericanos? Perdón, es que no hay que buscar temas que van a impactar, ¿no? Tú debes buscar temas que te interesan a ti. No se escribe para el pueblo, es una palabra vacía. Cada poeta escribe primeramente para sí y está pensando si es un poema bueno o malo, de qué se trata, cómo está escrito, ¿no? No piensa de todo el pueblo, piensa qué quieres expresar tú un día por la mañana o por la tarde, cuando tú te enamoras o la muchacha te desprecia, ¿no? Es la experiencia personal de cada uno. Alguien dijo que Vladimir Lenin dijo una vez que el arte pertenece al pueblo. Primeramente, él no dijo eso. Eso dijo Clara Zetkin y alguien en la conversación con Lenin. Pero yo pienso que el arte primeramente pertenece al artista. Y también si a alguien va a gustar lo que tú escribiste, está buenísimo, ¿no? Sí, en la misma línea, completamente, coincido por completo con Pavel. Lo formularía tal vez con nuevas palabras. El gran promotor, no solo de poesía, sino del arte individual, es la necesidad. Escribe lo que necesitas escribir, lo que tu interior te dice, esto es lo que quiero yo expresar. Y seguro vas a dar en el clavo y crearás lectores adictos no a lo que suena en el aire o debería sonar, sino a lo que otro ser humano le ha dicho, tocando su fondo más profundo, ¿no? Tocando su interior. Eso es fundamental. Respecto al tema de aquella poesía que surgía un poco como respuesta a la opresión de los imperialismos que tanto han acosado a un país como este, ¿no?, que por su posición estratégica ha resultado de interés para tantos y tantos imperialismos. Durante algún tiempo hubo la necesidad de escribir en contra de todo eso, mientras hubo poesía que surgía de ahí, de la necesidad personal, ocurrieron también poemas importantes, necesarios por naturaleza. Cuando se volvió una consigna, hay que escribir necesariamente para defender a la patria, entonces esa poesía se volvió superficial, se volvió falsamente contestataria y además obedeció a consignas. La única consigna que admite la poesía son las consignas del corazón, del espíritu. ¿Pregunta de algún estudiante del Fermín Nodó para nuestros invitados de hoy? Bien, si no hay, me gustaría invitar al público presente a formular sus preguntas aquí a los invitados de hoy. A ver. Por cierto, quisiera hacer hincapié, hoy tenemos a una muy buena delegación de estudiantes de Jamaica, ¿verdad? Y yo quisiera recordar
entre la poesía jamaicana de Jamaica. Y quisiera recordar que aquí en Panamá conocemos muy bien a un gran poeta de Jamaica que se llama Claude McKay. Y me gustaría algún día que pudiéramos hablar de literatura aquí, del Caribe en habla inglesa. Creo que esa es una gran necesidad en este país, y precisamente por su historia. Bien, ¿quién tiene una pregunta por ahí? La pregunta es la siguiente, pero quiero aportar lo siguiente, valga la redundancia. La poesía nace de toda una simbología o una semiótica del momento, ¿verdad? De épocas, de espacios. Yo pregunto, ¿todos podemos hacer poesía? Yo diría que sí, pero ¿hasta qué nivel se puede ser celoso de eso que tú produces, de eso que tú escribes en una forma auténtica, donde esté allí la eticidad de la literatura? No sé, en el momento que hay que traducir lo que yo escribo, pudiese trastocar mi pensamiento, lo que yo siento, porque es parte y es producto de toda la complejidad que dice o quien habla o a que se refiere Edgar Morin. O sea, la complejidad nos sirve, que es el entorno que nos rodea, nos sirve para hacer poesía. Gracias. Una pregunta, o ese era un comentario nada más. Ok, una pregunta, por favor. Gracias, profesora. Una pregunta a nuestros invitados de hoy. Otra pregunta. Tengo una pregunta. ¿Ustedes creen que la poesía para niños es el canal para poder incentivar, motivar, estimular y provocar que el imaginario de nuestros niños se desarrolle para sensibilizarse con la poesía? Porque yo he tenido la experiencia de trabajar con niños y de decirles poemas. Y es no necesario, y ahí estoy de acuerdo, y me voy a extender brevemente, con esa observación sobre la feria, que a mí me ha parecido lo mismo, es una feria llena de literatura comercial, y que no he encontrado literatura para niños de autores realmente no sé si de prestigio, sino autores que han hecho, realmente han llegado a la infancia, han sabido interpretar el imaginario de los niños. Y me recuerda brevemente un fragmento de Aquiles Nazoa, un poeta venezolano, que tiene mucha poesía que habla de la naturaleza, y este pequeño fragmento de luz de arriba remozada y abajo llueve que llueve, cruje su sandalia breve contra la arena mojada. Es un poema dedicado a la lluvia. ¿Y cómo les gusta a los niños cuando yo les digo esta poesía? Pero mi pregunta concretamente es sobre la niñez. Muchas gracias. Porque gusta, porque es una metáfora bellísima. Yo pienso que en general a los niños gusta cuando en un poema hay juego de ritmo, juego de palabras. Y ellos entienden las metáforas mejor que los adultos. A mí me parece que niños en cierto momento se convierten en una manada tonta de los adultos, ¿no? Sería bueno saber cuándo eso pasa. Yo tengo un poema que dice que un niño regresa de un campo de juego, ya huele a tabaco y a vino, y mamá pregunta, ¿dónde estuviste? Él dijo, Ali, ¿qué hiciste? No recuerdo. Y ahí está, queda en su mundo infantil, en el bellísimo mundo de los niños. Un gran escritor de poemas para los niños, Samuel Marshak, ruso, dijo que para los niños hay que escribir como para los adultos, pero mucho mejor. Claro, eso es importante, sí, Eduardo. Sí, estoy completamente de acuerdo una vez más, sobre todo con este último
comentario, esta cita que hace Pavel. Los niños están naturalmente dotados para la poesía, por una sencilla razón. La poesía es un decir que tiene que enfrentar la imposibilidad de decir con claridad aquello que se intuye que se quiere decir. Es decir, el poeta se enfrenta de pronto a una emoción, una sensación, una necesidad, y ocurre que en incontables casos no tiene claro qué es eso que lo está acicateando, que lo está punzando, y se sienta a escribir sin saberlo plenamente y se enfrenta a la necesidad de torcer el lenguaje, de darle la vuelta, de hacerlo decir más de lo que dice comúnmente. El niño que se está iniciando en el uso de una lengua que principalmente emplean los adultos, se enfrenta a la misma dificultad. ¿Cómo le digo yo a estos señores allá arriba que usan con tal naturalidad el lenguaje lo que yo veo, lo que a mí me ocurre, lo que a mí me acontece? Es una necesidad muy parecida. Por eso es que ellos responden con tanto entusiasmo a la metáfora, que es justamente una de las maneras de decir esa otra cosa que no se dice tan inmediatamente, tan literal, tan directamente, y responden a los recursos de la poesía, que son el juego silábico, el ritmo, las rimas, etcétera, etcétera. De manera que concuerdo completamente y he hecho el experimento. Uno les lee ciertos poemas de Octavio Paz o ciertos fragmentos de la poesía de Paz a los niños y se entusiasman, ¿no? De José Juan Tablada hay un poema que yo recuerdo mucho que a los niños los enloquece, que dice: del verano, roja y fría carcajada, rebanada de sandía. Es un haiku y los niños lo entienden, lo captan y se entusiasman completamente con eso. Muchas gracias, muy bien, sí. Pablo Neruda tiene un libro póstumo que se editó después de su muerte, el libro de las preguntas. Yo en una escuela de Rusia, cuando él falleció, me pidieron hablar sobre él, encontré un club de los preguntones, niños que escriben sus preguntas. Club de dos preguntones. Sí. Está bueno. ¿Por qué el gato tiene bigotes? ¿Por qué el hielo es frío? Son preguntas por excelencia. Y Neruda, como un gran niño, tiene casi las mismas preguntas. Por ejemplo, ¿por qué ríe una sandía cuando la están matando? ¿Sí? Dime, ¿la rosa es desnuda o así es su vestido? Un libro entero de las preguntas que yo pienso que hay que editar en Nicaragua para los niños. Además de cada gran poeta, se puede hacer extractos haciendo una cuarteta o hasta 2 líneas, que son las cosas para los niños. Muy bien. ¿Otra pregunta? Sí. Buenos días. Yo quisiera quizás expresar una pregunta que he escuchado mucho en los pasillos mientras estábamos trabajando en los seminarios. No es pregunta realmente mía. ¿Consideran ustedes que el público ruso, los lectores rusos, conocen algo de literatura hispanoamericana, de poesía hispanoamericana? ¿Desde qué momento empiezan a interesarse por esa literatura y qué experiencia tienen? En el último Congreso Internacional de los Traductores Literarios en Moscú, eso fue hace un año, participaron muchísimos traductores de todos los países del mundo que se interesan por las letras rusas. El problema es que a veces traducen muy mal. Antonio Machado un día dijo que las traducciones de letras rusas llegaban a España. Aquí no hay catalanes. No creo. ¿Hay catalanes por aquí? Que me perdonen. Antonio Machado dijo que las letras rusas llegaban a España traducidas por malos traductores catalanes, que lo hacían traduciendo del francés, no directamente del ruso.
Además, poesía rusa es muy joven, tiene unos 2 siglos y medio. Nada mal, así es. Nos gusta rimar, nos gusta escribir textos bien hechos. Y hasta cuando escribimos verso libre, no es una cosa de 3 kilómetros. Un verso libre que no tiene rima ni ritmo, uno piensa que puede expresarse durante 3 días. Hay que tener, hay que ser poderosos, ¿no? Y saber que no puede durar mucho. Un poeta ruso, por ejemplo, Vladimir Burich, escribe mariposa, convenio entre 2 alas que se asemejan, ¿no? Y ya parece que... Claro. Sí. ¿Es conocida en Rusia? Sí. Nosotros traducimos mejor que se traduce en nuestra poesía. Bien. Mire, nosotros tenemos libros enteros de poesía de México, del Perú, de Cuba, de Chile, 3 ediciones de Vallejo, ediciones de Huidobro. Yo traduje 12 libros de Pablo Neruda. Tenemos mucho, pero no teníamos poesía panameña. Bien, eso Pavel. fue un poco el... Yo asumo que este es un trabajo pionero tuyo, ¿verdad? Yo No. asumo que es un trabajo pionero interesante de traducir No, poesía habían panameña. algunas Hay traducciones, algunos, perfecto. pero Pero, no aquí, lamentablemente, tengo que hacer el papel de malo. Tengo que terminar conversaciones con la universidad y sobre todo un gran aplauso a Pavel y a Eduardo.